Entonces, en la clase de hoy vamos a retomar la discusión que venimos desarrollando sobre la expresión control social. Ayer, para retomar, hemos distinguido entre el control jurídico penal que ejerce el Estado y el control social, realizando una contextualización de la aparición de esta expresión control social en la realidad norteamericana de inicios del siglo XX y sobre todo a partir de las experiencias del Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, donde se llevaron a cabo unos experimentos llamados Hull House y unas prácticas de investigación social para resolver el problema social que implicaba la llegada de migrantes de distintas partes del mundo que era necesario integrar a la sociedad, no a través de mecanismos ineficientes como el derecho, como la cárcel, medidas de ese tipo punitivas, medidas estatales de tipo punitivo, sino que era necesario recurrir a un modelo de integración basado en la motivación individual del comportamiento a través de la socialización, y entiéndase por esto los procesos de aprehensión social de estos recién llegados a territorio norteamericano sobre las prácticas, sobre las normas, los valores, sobre las formas sociales propias de esta sociedad. Entonces, les decía en esa explicación que un autor italiano, un criminólogo, quizá de los más importantes en este momento, en Italia, Dario Melosi, en una investigación publicada llamada El Estado del Control Social, y particularmente para lo que les voy a decir ahora en este texto que se llama Stato Controllo Sociale Devianza, publicado por la Mondadori, el profesor Melosi lleva a consideraciones ulteriores esta distinción entre Estado y control social. Y que estas observaciones nos ayudan a comprender no solamente la importancia de el uso y la comprensión de esa expresión en cada una de estas dos realidades, sino sobre todo cómo entienden en Norteamérica y en Europa el problema del orden social. Es decir, lo que vemos cuando estudiamos la expresión social control es básicamente la pregunta sobre el orden social y la respuesta históricamente dada por, en un caso, Europa, y tenemos aquí la versión de un Leviatán, como el de Hobbes. Tenemos el caso de Il Principe, de Niccolò Machiavelli. Y por otra parte tenemos el modelo norteamericano del orden social explicado a partir de una expresión social control en el que se le va a dar un importante significado y contenido a esta expresión a partir de unas prácticas sociales, asistenciales, pero sobre todo, más que asistenciales, sobre todo de educativas, de socialización, para la integración, motivación
de estas migrantes dentro de las estructuras normativas y valorativas de la realidad social a la que están llegando. Eso significa que nosotros estamos poniendo en comparación las formas clásicas europeas de entender el orden social con la forma del siglo XX norteamericana de entender cómo se organizan estas ciudades, estas metrópolis, a partir de fenómenos sociales. Así como Europa se fue reestructurando debido a procesos sociales como las migraciones del campo a la ciudad, de la misma forma encontramos en el caso de Estados Unidos unas modificaciones de espacio a partir de un fenómeno migratorio que ya no es simplemente del campo a la ciudad, sino de un continente a otro debido a hambrunas, guerras, conflictos políticos. Entonces, dentro de esa distinción podemos seguir desarrollando otras ideas. Fíjense que, y esto es muy importante, no lo mencionábamos ayer y quiero que nos detengamos sobre esto. En este texto del profesor Melosi, Estado, Control y Desviación, la tradición europea entiende el Estado como el autor del control social. Fíjense que nosotros revisábamos la contextualización que intentamos hacer de la expresión social control en la realidad norteamericana. Insistimos en que esa realidad norteamericana viene pensada a partir de unos procesos dentro de los procesos de organización de estos migrantes recién llegados para integrarlos socialmente, para que la integración social se realice a través de unos medios eficaces que no fueran esos medios reactivos como el derecho. En esta tradición europea se entiende, y nosotros heredamos fuertemente esa tradición europea, atención con eso, entendemos al Estado como el autor del control social. O sea, el control social pasa a ser una misión, una tarea, un proceso que hace parte de la organización llamada Estado. Es una concepción propia, dice el profesor Melosi, de una, digamos, una concepción antropomórfica del Estado. O sea, aquí hay que pensar perfectamente en el Leviatán de Hobbes, es exactamente ese modelo. El Estado en este sentido hace esto, organiza, impone, prohíbe, o sea, es la idea del Estado como un gran padre, es una concepción autoritaria y paternalista del Estado y del orden social. Es más, el profesor Melosi afirma lo siguiente, dice, toda teoría del orden social lleva implícita una teoría de la desviación y por tanto una teoría del control social. Entonces, esta idea del Estado como el autor, el protagonista, llamado a realizar el control social, es una concepción propia de las teorías europeas y sobre todo de las teorías que tienen esa visión autoritaria del orden y paternalista. Y en estas teorías de matriz europea, la desviación, y esta es la parte más importante de la explicación y de lo que nos quiere señalar el profesor Melosi. Atención con esto, por favor, es lo más importante. Cada una de estas teorías en las que se ubica el control social como una tarea del Estado, en las que el Estado viene entendido como autor del control social, como un gran padre, explican la desviación a partir de una naturaleza individual. Es decir, la razón de la desviación tiene origen o se explica en el individuo, no en el orden social, no en las estructuras, sino individual.
Voy a repetirlo, esto es lo más importante. Detrás de toda teoría del orden social hay implícita una teoría del orden de la desviación. Esto es lo que está afirmando un criminólogo italiano. Detrás de toda teoría del orden social hay una teoría de la desviación y por ende del control social. Estas concepciones europeas, antropomórficas, paternalistas, autoritarias, explican la desviación como un fenómeno que tiene un origen individual. Está en el individuo la desviación. Y recurren a dos, digamos, ideas en general. La ausencia de un desarrollo racional de determinados sujetos o defectos constitutivos. Defectos constitutivos era muy clásica, muy propia del siglo XIX. Es la de Cesare Lombroso, un médico lombardo que va al sur de Italia y comienza a estudiar el cráneo de los delincuentes como si la delincuencia fuera algo natural y comienza a teorizar sobre la naturaleza del criminal y comienza a plantear la idea del delincuente nato y todo esto. Entonces, atención, estas teorías, entonces, nos dice y nos advierte el profesor, tienen una fuerte conexión con la desviación y cómo van a teorizar la desviación y, por tanto, cómo explican el control social. Y esa es la importancia que le estamos dando en la clase. No es simplemente discutir sobre qué esta palabra antes significaba antes y ahora significa otra cosa. No, esto es importante. O sea, yo los contextualizo en una discusión terminológica que parece que no tuviera importancia para luego sí mostrarles cómo, ya visto dentro de la historia del pensamiento social, resulta que es la explicación de por qué hoy día nosotros, y ahí sí la tradición norteamericana y la tradición europea, porque esto ya se convirtió en algo hegemónico a nivel mundial, recurrimos para resolver nuestros problemas sociales más importantes a la cárcel. ¿Por qué todo lo queremos resolver con la cárcel? Bueno, aquí les estoy explicando por qué, señores, señoras. Dice Mauro, perdón, Eduardo ha dicho antes. No, perdón, Ana ha dicho antes. Profe, ¿el poder punitivo legítimo lo ejerce el Estado? Respondimos correcto. Eduardo, ¿eso lo explica Zaffaroni? Bueno, Eduardo, ¿en qué pasaje? Lógico que Zaffaroni lo explica, pero hay muchos pasajes y la idea es que digas dónde, siempre. Ana dice, Ferraioli también habla sobre eso. Por supuesto, ustedes están mencionando a dos de los autores más importantes hoy día dentro del derecho penal. Mateo Gómez, ¿qué sucedió en Sudamérica? No entiendo respecto a qué. ¿Qué sucedió en Sudamérica? Bueno, en Sudamérica, recuerda que nosotros tenemos una herencia española, europea, nuestras estructuras sociales son herencia de Europa. Recuerden que hay una destrucción que ha sido llamada el descubrimiento de América, que fue realmente el inicio de uno de los más terribles holocaustos culturales que hayamos conocido, fue la destrucción y aniquilación de una serie de culturas indígenas y la llegada de todo este Occidente. Por eso cuando yo les hablo de Occidente nos incluimos, porque nosotros somos una forma rezagada, dominada, sometida de Occidente, con todo lo que eso significa. Y no estoy siendo aquí despectivo, estoy siendo sencillamente realista. ¿Por qué? Porque el mundo está organizado, digamos, el sistema sociedad mundial está organizado de una forma en la que hay unas relaciones de poder y de sometimiento y nosotros estamos en una parte del mundo que no puede aprovechar correctamente sus recursos naturales y protegerlos porque está sometido
a unos lineamientos que, ya que mencionan a Zaffaroni, él ha explicado muy bien como una nueva forma de genocidio cultural, y es este totalitarismo financiero que él explica en una de sus últimas obras. Ese totalitarismo financiero que nos lleva a nosotros, a los sudamericanos, a ver cómo destruimos nuestro hábitat, nuestro planeta, participamos de esos procesos de producción y de destrucción planetario, y vemos sometidos nuestros sistemas sociales, sobre todo nuestras decisiones políticas, a las decisiones que se toman en los países que toman estas decisiones. Entonces, por eso es que les digo eso. Entonces, atención, y con eso respondo a la pregunta que me hacía Mateo sobre qué sucede en Sudamérica. Entonces, en Sudamérica nosotros copiamos ese modelo, y por eso hoy día en Estados Unidos, Europa, Sudamérica, siempre que pensamos en los problemas sociales, recurrimos a pensar inmediatamente en la figura del Estado, y del Estado solo estamos esperando respuestas punitivas. Por esa razón es que están las cárceles repletas, por esa razón, entre otras cosas, por esa razón es que los problemas que supuestamente se intentan resolver con la cárcel no se resuelven. Las tasas y los índices de delitos, por ejemplo, con arma de fuego, de homicidios, son preocupantes en Colombia desde hace ya mucho tiempo. Y entonces hay que comenzar a entender cómo es esto, un país que tiene índices de una guerra civil, pero en realidad no está en guerra civil, entonces es complicado. Populismo punitivo, precisamente. Luego dice Samuel, toda teoría del Estado lleva una teoría de la liberación. No, Samuel, toda teoría del orden social, esto es importante. Gracias por la pregunta, Samuel, te lo agradezco. Te lo agradezco, Samuel. Mire, una de las cosas más importantes, esa, Samuel, es una concepción europea. Entonces vamos a retomar. Miren, una de las cosas más importantes de esta asignatura de Sociología del Derecho es lograr desarrollar en ustedes unas capacidades analíticas, unas capacidades para distinguir un término del otro término. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo del derecho se escucha comúnmente a los abogados, sobre todo, recurrir a unos términos que son equívocos. Confundir el Estado con el orden social, confundir el orden social con un orden simbólico. Es decir, cada uno de estos conceptos debe ser muy preciso para no decir cualquier cosa, porque recuerden lo que decíamos ayer sobre el control social. Cuando el control social es cualquier cosa, el control social no es nada. Y si usted comienza a pensar que uno de los elementos más interesantes de la sociología del derecho, como lo es el control social, es nada, entonces usted de ahí va a pasar a ponerse simplemente a creer que la sociología del derecho es hacer encuestas sobre usted qué piensa sobre un nuevo decreto, o usted qué piensa sobre el costo de la energía eléctrica en la ciudad de Barranquilla, por darles un ejemplo muy actual. Es decir, la sociología del derecho tiene que ser algo más que sencillamente buscar la opinión de una persona o qué pensamos nosotros sobre lo que pasa en la vida. Y esa es la razón por la que la sociología del derecho no ha logrado todavía los objetivos que se ha propuesto. Y el principal objetivo es contribuir en la formación de juristas que entiendan mejor la realidad social en la que está ubicado. Es decir, que tenga un mayor compromiso entre sus ideas y sus actos. Eso significa que sea más responsable socialmente. Eso no significa que piense algo o siga a un determinado político, significa un determinado partido político. Por el contrario, significa que tenga criterio personal para observar el mundo, para las decisiones que va a tomar en su vida,
Y para observar mejor el mundo yo necesito unos instrumentos. Si yo voy a jugar fútbol, yo necesito unos instrumentos para jugar fútbol. No, yo puedo jugar descalzo fútbol. Sí, usted puede intentarlo, pero resulta que cuando voy a intentar correr con mayor velocidad que su contrincante, se va a dar cuenta que él, por los zapatos que tiene puestos, por estos guayos que lleva puestos, puede impulsarse sobre un terreno y con un calzado que está diseñado y pensado bajo una racionalidad dentro de la dinámica de ese deporte. Entonces, esos instrumentos que esta asignatura nos va a dar, y ustedes dirán, profesor, pero ¿de dónde viene todo esto que nos está diciendo? Y básicamente porque Samuel nos pregunta, toda teoría del Estado lleva una teoría de la desviación, y yo digo, atención, fíjense, porque estamos pensando que el control social lo realiza el Estado dentro de las teorías europeas. Hemos comenzado ya a igualar Estado con control social y con orden social. Entonces, ojo, se igualó el Estado con el control social en el sentido que el control social va a pasar a ser una tarea, un ejercicio realizado por el Estado. Pero, atención, el orden social no es lo mismo que el Estado. Es decir, el Estado puede diseñar unas estructuras sociales, principalmente normativas, hablo de sus códigos, sus constituciones, su organización político-administrativa, para un orden social. Pero eso no es el orden social. Esos son los elementos normativos, parte de los elementos normativos de ese orden social. Ahora ustedes dirán, profesor, pero ya nos ha dejado provocados, o sea, ¿y cómo podríamos definir el orden social? Eso es, digamos, necesario que avancemos un poco más al llegar a nuestra parte final. Pero recuerden que dentro de la cuenta Socioteca, en Instagram hay un post donde aparece una imagen de una calle de Barranquilla, eso es sobre la 79 con 52, si no me equivoco, o 51B, no sé exactamente cuál es, en la que una mañana en la que yo iba pasando un semáforo estaba caído, 4 policías debajo, 3 policías, y ellos estaban conversando mientras controlaban el... Entonces, claro, una imagen que es un poco caótica en sí mismo, porque uno ve colgando el semáforo que debería indicarnos. No solo eso, sino además unas motos parqueadas en mitad de la calle por donde uno debe pasar, con unos agentes que de una forma muy autóctona llevan la situación, nos hace pensar en el orden social y cómo es posible el orden social. Entonces, los invito a que revisen ese post para que se sigan, digamos, provocando sobre el interés de entonces qué es el orden social. Pero lo importante es entender que el orden social no es el Estado y que el Estado no es el control social, sino que el Estado en este momento pasa a ser el legítimo protagonista, autor del control social. ¿De acuerdo? Y que ese control social que va a realizar ese Estado tiene ya implícito un modelo de desviación y que en el caso de estas teorías europeas se tiende a un modelo de la desviación donde la desviación viene explicada en términos individuales, de naturaleza individual, y que hay 2 razones que se han esgrimido en la historia, en las ideas criminológicas: una, la ausencia de un desarrollo racional de determinados sujetos; la otra, apelar a defectos constitutivos como en la teoría de Lombroso. Me refiero a la teoría de Lombroso del delincuente nato, por ejemplo. Él más o menos decía que, viendo el cráneo de un anarquista, Vilela, con el que él se obsesionó, él estaba en la cárcel siempre revisando estos cráneos, decía que encontraba una cuestión respecto al hospital y que ahí se podía evidenciar una ausencia de un desarrollo evolutivo en este individuo, y de allí explicar el fenómeno del delito a partir de una situación biológica. Entonces, todas esas explicaciones
se esconden detrás de esta concepción del control social, y es lo que es la razón por la que estamos analizando esta cuestión en este momento sobre control social. Yo quería, para cerrar este punto del control social, mencionar otro punto. Miren, simplemente como ejercicio, ya que hemos desarrollado estas ideas sobre este tema. Vamos al texto de Guy Rocher, Introducción a la Sociología General. Voy a mostrarlo. Este texto, ustedes ya leyeron algo de este texto, ustedes leyeron un capítulo de este libro, que fue la lectura 2, Sistema Social. Es esa lectura en la que Guy Rocher nos explica la teoría de Talcott-Parsons. Veíamos ese cuadro ágil y esos marcos analíticos, cuando, no sé si recuerdan aquella época en la que nos veíamos, teníamos interacciones en presencia física, y recuerdan esa clase. Bien, en este libro, por buscar un libro cualquiera, un libro, no cualquiera, esta es una obra que a mí me gusta mucho, muy completa y en cierta forma que nos traduce unas teorías muy complejas. Bien, busco acá el concepto de control social. Escribe 2 párrafos y al final del segundo párrafo dice: nos proponemos utilizarla aquí, la expresión control social, en un sentido más restringido para designar, miren lo que va a entender el autor por control social, la totalidad de las sanciones positivas y negativas a las que recurre una sociedad para asegurar la conformidad de las conductas a los modelos establecidos. Repito, estamos leyendo el texto, puede ser considerado un texto introductorio, un manual para un estudiante de sociología de primer año, Introducción a la Sociología General. Guy Rocher es un canadiense, sociólogo del derecho de la escuela de Talcott-Parsons. Dice: define el control social como la totalidad de las sanciones positivas y negativas a las que recurre una sociedad para asegurar la conformidad de las conductas a los modelos establecidos. Ahí tienen una definición de control social que seguramente incluye, porque dice la totalidad de las sanciones positivas y negativas, incluye al derecho como parte de ese control social. Y por último les quería leer la que nos trae el texto que hemos seguido a lo largo del semestre, Conceptos Esenciales de Sociología, del sociólogo inglés Anthony Giddens y Philippe Souton. En este texto busco la definición de control social y nos dice: todos los mecanismos formales e informales, seguramente está siguiendo aquella tradición de los años 80 que les mencionaba el día de ayer, de hablar de un control social formal, el del Estado, a través de la policía y tal, y un control social informal, el de la familia, el de la escuela, el de las iglesias. Entonces, dice en este libro que el control social son todos los mecanismos formales e informales, así como los controles internos y externos que operan para producir conformidad. Y ese es el punto que nos va a permitir hacer ese salto para el tema siguiente. Yo les pido que revisen, por favor, conmigo, la parcelación de la asignatura, y ustedes encuentran dentro de la parcelación que nosotros estamos hablando en este momento, estamos en la tercera parte de la parcelación, ya en la parte final, desarrollando el tema relativo al control social y la cárcel, entre otras cosas, un tema en el que podemos poner a prueba todos los conceptos desarrollados en la primera y segunda parte de la asignatura, donde ya podemos entender claramente lo que es una institucionalización, lo que es claramente una objetivación, lo que es claramente la socialización, lo que son estructuras y procesos. Ya podemos claramente poner a prueba todos esos conceptos y observar fenómenos como los linchamientos, en los que observamos que hay una violencia que no es legítima, por tanto no es ese control jurídico penal, tampoco es una
una violencia ilegítima de actores armados al margen de la ley que tradicionalmente digamos que ha estado presente en la historia de Colombia, sino que hay nuevas formas de estructuración social, de procesos de marginalización, de exclusión, de criminalización, de victimización, y dentro de esos procesos ya podemos poner a prueba nuestras capacidades analíticas, revisando y observando cómo esos procesos se pueden explicar y cómo podemos entender que las explicaciones oficiales son ideológicas porque son falsas. Porque cuando nos hablan de la lucha contra la delincuencia, nos hablan de la lucha contra las drogas, la lucha contra el crimen, y nos explican todas estas teorías de la tolerancia cero y demás, encontramos que hay unas explicaciones que son realmente construidas y diseñadas como políticas públicas muy relacionadas con las políticas neoliberales que imperan en la actualidad. Es decir, la idea de menor inversión en educación, en recuperación de individuos excluidos y, digamos, mayor énfasis en la destrucción de individuos, en la, digamos, explotación de alguna u otra forma de estos individuos. En Colombia no es un negocio la cárcel, pero en Estados Unidos es uno de los mejores negocios y, entre otras cosas, la cárcel en Estados Unidos poco a poco se ha venido privatizando. Quería mencionarles algo sobre nuestra parcelación. Tengan en cuenta que en la tercera parte, que es la que estamos desarrollando ahora, titulada Control Social y Cárcel, ustedes encontrarán en la bibliografía, en la parte final de esta parcelación, donde aparece la bibliografía obligatoria y la bibliografía de referencia, van a ver que muchos de los textos que yo he citado están allí en la bibliografía. Miren, por ejemplo, en la tercera parte aparece un texto de Barata, Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal, Vergali, de cuál derecho y de qué control se habla. Ese es el artículo que ayer nos recordaba, que les quería citar, de Vergali, de 1998, de cuál derecho y de qué control se habla. Allí está él estableciendo la diferencia entre control punitivo, control estatal, control jurídico penal, y por otra parte el control social al que apela esa tradición norteamericana. Michel Foucault, la traducción es vigilar y castigar, la verdad y las formas jurídicas. Ese texto también lo recomiendo mucho, sobre todo cuando quieran conocer sobre historia de los procesos judiciales para encontrar la verdad. Internados, que será el tema de la próxima clase, y el de Melosi, El Estado del Control Social. Les repito, ese libro lo pueden encontrar completo en línea. Melosi, Stato contro lo sociale devianza, Merton, que es precisamente lo que vamos a pasar a hablar ahora, un texto que es una de nuestras lecturas, de hecho es la lectura 19, Estructura Social y Anomia. Y por último, un texto mío sobre la obra de Barata, un artículo publicado en una revista de Barcelona, que se llama Revista Crítica Penal y Poder. Se las recomiendo, entre otras cosas, una revista muy interesante, está en línea, solamente pueden entrar y revisar los artículos. Se llama Revista Crítica Penal y Poder, del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Y por último, el texto que también hace parte de nuestras lecturas en la lectura 18, Pena y Estructura Social, de Rushi Kirchheimer, el texto sobre la relación entre mercado de trabajo y cárcel, entre cárcel y fábrica. Bueno, vamos a ir a la parte de los temas dentro de la parcelación, porque lo que les quiero referir es que una vez realizada esta distinción analítica entre derecho penal, Estado, cárcel y control social, o sea, el derecho penal hace parte del sistema jurídico, el derecho penal, digamos, es una estructura normativa del orden social. Por otra parte, tenemos
el Estado, ya lo sabemos, es una organización dentro de los sistemas sociales que conforman la sistema social. Hay uno que es el Estado como organización. Ya lo entendemos desde ese punto de vista sociológico. Luego tenemos la cárcel, que es lo que vamos a estudiar un poco más tarde, y luego la próxima clase. Hoy vamos a comenzar ya con eso, pero antes quiero hablar de otra cosa. Por último, el control social. Entonces, fíjense estas distinciones. Ahora que estamos hablando de orden social, que estamos revisando esta teorización, quiero hablar sobre este último elemento, que es el de la anomia. Atención con esta parte que es muy importante y que no está desarrollada en las diapositivas, pero hace parte de las lecturas que debemos realizar. Es la lectura 19. Yo les voy a explicar la lectura 19 para que la lean y la próxima clase resolver las preguntas que puedan tener en la medida que pueda resolverlas. Y entonces quiero hablarles de este texto. Este texto es un... voy a buscar el libro para mostrárselo. Primero que todo, es uno de los sociólogos más importantes que les pueda presentar en la sociología del derecho. Ustedes no van a encontrar un libro de sociología del derecho que les vaya a citar a este autor como un clásico de la sociología del derecho. ¿Por qué? Y esto es otro tema para otra clase o para otro momento. La sociología del derecho tradicional, sobre todo de corte español, no tanto de corte italiano, de pronto también a veces un poco de corte alemán, ya, tiende como a ser muy tradicional en el sentido de querer llevar las discusiones que se dan en filosofía del derecho, de Hart, de Austin, y ese tipo de preocupaciones analíticas, al plano también sociológico. Entonces tratar como de llevar el discurso o el lenguaje propio del jurista a este tema. Y yo pienso que eso es la principal causa del fracaso de la sociología del derecho en su intento por convertirse en un verdadero apoyo en la formación del estudiante de derecho. Yo pienso más bien que nosotros debemos ir directamente a la sociología y no tener puntos intermedios para llegar a la sociología, porque la sociología no es una carrera que se estudia y que si usted no la estudia no puede leerla o no pueda conocerla o no pueda utilizar los instrumentos sociológicos. Basta es que se forme dentro de la disciplina sociológica, que conozca a estos autores y que tenga una, digamos, debida disciplina y conocimiento de estas herramientas que tiene la ciencia social, en particular la sociología. Entonces, este texto de Robert K. Merton, que se llama Teoría y Estructura Sociales, que es una traducción del texto publicado en original en inglés, es Social Theory and Social Structure, en 1968, es una clase como de recopilación de los mejores capítulos, textos de Merton. Uno de esos textos resulta ser este que les estoy mostrando, que se llama Estructura Social y Anomia, Social Structure and Anomy, que es un texto, si no me equivoco, publicado en 1937 por primera vez y que se recopila en este texto del 68. Estoy hablándoles de nuevo, repito, de lectura 19, Estructura Social y Anomia. Entonces, ya hemos realizado esa distinción entre control social y cárcel, derecho penal, Estado, orden social. Pero vale la pena que dentro de esa problematización de las expresiones que hemos realizado y esa contextualización de esas expresiones en determinadas realidades sociales, europea y norteamericana, es también importante ver cómo dentro de esa misma teorización se desarrollaron también una serie de análisis bastante productivos en materia de observación sociológica. Se los voy a explicar. Miren, hemos dicho que dentro de esa tradición europea se intentó explicar la desviación a partir de como un fenómeno individual, como una patología individual, como una cuestión relativa a un
una falta de desarrollo racional de un determinado sujeto, incluso a cuestiones que tienen que ver con el clima, con la raza. Esas explicaciones que se dieron en Europa, explicaciones falseadas posteriormente por la sociología, fueron falseadas gracias a trabajos como este, el de Robert King Merton, Estructura Social y Anomia, y como trabajos como el de Edwin Sutherland, cuya obra los invito a leer, de la que estaremos hablando en la próxima clase, que es White Collar Crime, los delitos de cuello blanco. En esa obra de White Collar Crime, Sutherland nos va a decir, es falso que la delincuencia se explica a partir de la pobreza y de la falta de educación. Zeta, mi amor, oiga, estamos en clase, venga, vamos a prestar atención. Y por otra parte, encontramos la explicación. Entonces, Sutherland nos dice, atención, los delitos, la delincuencia, perdón, no se explica a partir de la pobreza, a medida que hay mayor pobreza, que lo que explica la delincuencia es la pobreza o la falta de educación. ¿Y por qué? Dice, porque hay unos delincuentes de cuello blanco que han tenido todas las oportunidades, han tenido todas las posibilidades y han cometido delitos que quizás tienen un daño social superior. Entonces, Sutherland, en los años 30, realiza esa explicación. Pero, por ejemplo, Merton, en el año 37, en este texto, Estructura Social y Anomia, texto que luego revisará en los años 50, va a realizar un ejercicio en el que nuevamente, así como lo hizo Durkheim, recuerden que Durkheim también nos enseñó que el delito no se explicaba a partir de comportamientos individuales, sino a partir de fenómenos sociales colectivos. Y cómo es necesario, útil y además una construcción social. Ahora sí están entendiendo para qué habíamos recorrido todo ese camino sobre la construcción social, hacia dónde nos llevaba. Ustedes creían que era simplemente temas de cultura general, de biología, de sociología, de antropología, de filosofía, y ahora están entendiendo la importancia que tenía. Entonces, en este trabajo sociológico, a ver, quiero leer un poco antes de mencionarlo, acá dice, Melissa dice en internet, Ana, los linchamientos parten de la venganza privada, ya hablaremos de eso, el de la verdad y las formas jurídicas también está en internet, sí señor, los ricos roban y están súper educados, sí señor, yo no sé si súper educados, pero sí estuvieron en, digamos, los mejores colegios y las mejores universidades desde el punto de vista del ranking de estos lugares, y que normalmente es lo que muestra el nivel de educación, junto también a que son lugares donde están en los altos, digamos, donde están los círculos sociales de mayor poder en las decisiones colectivas. Y sobre todo también desde el punto de vista económico. Entonces, nos explica. Bueno, Merton también nos va a decir una cosa sobre esto, pero además él va a recurrir a un término que nosotros aprendimos con Durkheim y que vamos ahora a retomar, pero lo vamos a desarrollar en una forma todavía más poderosa que la de Durkheim. Recuerden esa sensación de ansiedad producida por la opacidad de la conciencia colectiva y de las estructuras que normalmente llevan a cabo la solidaridad orgánica. Eso era la definición que nos daba la anomia nuestro autor estudiado en la segunda parte del programa, Emil Durkheim. En el caso de Merton, atención, él va a desarrollar lo que hoy día se conoce en criminología y en sociología de la desviación como la teoría mertoniana de la anomia o teoría de la frustración estructural. Atención con esto. Cuando hablamos de la teoría de la frustración estructural, estamos hablando de una explicación de la desviación, la que realiza Robert King Merton, a partir de un análisis sobre las formas de comportamiento individual frente a las normas. Se dice, frente a una determinada norma, ¿cuáles pueden ser las distintas actitudes que
o los tipos de comportamiento desviado, ojo, solo los, porque está el comportamiento conformista, ¿cierto? Que es el comportamiento, perdón, está el comportamiento conforme a la norma, ese comportamiento no es desviado, es conforme a la norma, sino un comportamiento que se desvía de la norma, un comportamiento desde el punto de vista del derecho penal delictivo. Entonces, lo que él va a hacer es encontrar una relación entre el nivel cultural y el nivel estructural. Atención con eso, o sea, Merton va a hablar de unas estructuras que son las que posibilitan las distintas relaciones sociales. Por ejemplo, él va a hablar de unos medios legítimos. La economía, el derecho, la política, son sistemas sociales, nos enseñó Luhmann. En Merton son las estructuras, los medios legítimos a través de los cuales nosotros perseguimos unos determinados fines. Repito, Merton en el texto Estructura Social y Anomia desarrolla lo que se conoce en criminología o en sociología jurídico-penal o en sociología de la desviación, la teoría frustración estructural. En esta teoría él va a explicar el fenómeno de la desviación no como se hacen en estas teorías que hemos mencionado antes, a partir del individuo, sino a partir de las relaciones sociales, de la sociedad, de las estructuras sociales, de los sistemas culturales. Entonces él dice, hay por un lado unas estructuras sociales, un nivel estructural, que es particularmente el nivel en el que se presentan los medios legítimos para alcanzar fin. Entonces, yo quiero ser millonario, quiero ser rico, acaudalado, tener mucho dinero. Bueno, ¿cuáles son las estructuras sociales para alcanzar eso? El trabajo. Hay otras estructuras, hay otros medios legales que son, por ejemplo, la especulación en la bolsa de valores, a través de recursos como el capital, la herencia, por ejemplo, si usted hereda, esa es otra forma de adquirir riqueza. Otra forma puede ser, por ejemplo, a través de los juegos y las rifas, una lotería. Pero digamos que principalmente el trabajo aparece como el medio generalmente principal, aparece como principal medio para la obtención de la riqueza, o por lo menos, no tanto de la obtención de la riqueza, pero sí por lo menos la obtención de dinero. Entonces, lo que Merton está haciendo es colocando esas estructuras sociales donde se dan esos medios institucionales legítimos y por otra parte recurre a este nivel cultural. Ustedes dirán, profesor, pero los valores culturales no son estructuras. Exacto, son estructuras, solo que en la explicación que está dando Merton, él está separando ese nivel material, condicional de los instrumentos o medios para alcanzar esos fines, y de otro lado los ideales o los fines o los valores que se están buscando. Entonces, por un lado tengo unos valores, unos ideales, por otro lado tengo unos medios legítimos. Entonces, lo que está haciendo Merton es llevando la discusión de la desviación no al plano individual, sino al plano de las estructuras sociales, de los valores sociales, y viendo cómo se da una contradicción, es decir, las estructuras valorativas contra las estructuras económicas, jurídicas y demás. Entonces, Merton lo que va a decir es, atención con la relación que se da entre los fines ideales que buscan las sociedades. Le voy a dar un ejemplo. Él está pensando en Estados Unidos, además está pensando, miren ustedes, en 1929 se da en Estados Unidos lo que es la caída de la bolsa de valores, y muchos de los comportamientos que se comienzan a observar y que llaman la atención de los estudiosos de la desviación va a ser la de jóvenes entrando a actividades económicas
con el objetivo de volverse rápidamente millonarios, ricos, acaudalados, lo que se conocerá y el actual presidente de Estados Unidos en su campaña llamó nuevamente el tema de el sueño americano. El sueño americano es llegar a Estados Unidos y obtener una independencia económica y hacerse realmente, digamos, lo suficientemente poderoso para tener un determinado ingreso y una determinada vida lujosa, poderosa. Entonces, claro, por un lado tenemos ese ideal, el sueño americano, hacerse millonario, pero por otro lado tenemos unas estructuras sociales que uno dice, bueno, pero si yo trabajo toda la vida, difícil voy a comprar un yate, cuesta tanto dinero un yate, yo con el salario que tengo que pagar además gastos altos en educación, y que uno conforma una familia, entonces tengo que pensar en los gastos de mis hijos y demás. Difícilmente uno podría pensar en comprarse un yate. Piensen en la película The Wolf of Wall Street, ¿no? Esa idea, ¿cierto? Este personaje, interpretado por Leonardo DiCaprio, en la que observamos esta idea fantástica, ¿no? Esta idea norteamericana de hacerse rico a través de unos medios ilegales, porque resulta que los medios estructurales no permitan con tanta facilidad obtener este objetivo de ser millonario. Entonces, lo que hace Merton es poner esa contradicción y decir, atención, porque esa contradicción, o en esa contradicción podemos encontrar un marco analítico para una explicación de una anomia o una falta de regulación normativa por la poca capacidad que tiene en ese momento las normas sociales para vincular a los participantes dentro de ese orden social. ¿Qué hace Merton? En la lectura 19, que ustedes le harán para la próxima clase, toma y explica la adaptación individual, es decir, yo tengo una norma. Frente a esa norma yo puedo actuar de distintas formas. Él se va a enfocar en 4 tipos de comportamiento que son desviados. Está un comportamiento que es el comportamiento conforme a la norma. Pero luego hay 4 comportamientos que son no conformes a la norma y que en ese sentido son desviados. El primero, innovación. El segundo, ritualismo. El tercero, renuncia. Y el cuarto, que ahora no lo recuerdo, aquí está en el rebelión. Repito, conformidad no lo vamos a tener en cuenta porque ese es el que actúa conforme a la norma, es decir, basándose en metas culturales y medios institucionalizados. Luego está el de la innovación, luego el del ritualismo, luego el de la renuncia o retraimiento, no me importa, y luego el de la rebelión, olvidaba el de la rebelión, ese era el que olvidaba. Entonces, estos son 5 tipos de adaptación individual, de adaptación a una norma, pero eso se entienda. El primero lo dejamos de lado, el del conformismo, pasamos, ¿por qué? Porque nos interesan los 4 tipos desviados. Entonces pasamos a hablar, por ejemplo, el del ritualismo, ejemplo, el burócrata, digamos, ¿cómo se diría? Se conforma con respetar los medios, pero abandona alcanzar el fin. Luego el de la renuncia, el del retraimiento, donde ni se buscan las metas culturales, no le interesan, ni tampoco los medios institucionalizados, puede entenderse como las contraculturas, por ejemplo. En este caso, Merton menciona a los consumidores de droga también, que
no les interesa la realidad, no les interesa alcanzar esos valores, no les interesan y sencillamente se entregan a el consumo de drogas. Luego está el de la rebelión, obviamente el de la rebelión, podríamos buscar un ejemplo. Allí en ese caso las metas y los medios son tanto positivos como negativos, porque fíjense ustedes que cuando estaba en el poder Batista en Cuba, ese era el orden social. Cuando los rebeldes guerrilleros entran a la isla y llevan a cabo la revolución cubana, entonces pasa a haber un nuevo orden donde ellos ya no son rebeldes, sino ahora el nuevo orden, hasta el punto de hoy que seguimos seguimos en esa dictadura castrista de Cuba. Y luego llega el último caso, que es el que nos interesa. Ese último caso es el de la desviación de tipo criminal, que es la desviación cuando aparece un tipo de comportamiento individual frente a la norma, que es el de la innovación. En la innovación encontramos que se están buscando los valores sociales, la obtención de la riqueza, pero a través de unos medios que no son los institucionales, porque los medios a través de los que se está buscando esta riqueza son a través de la violencia, a través del fraude, a través de la corrupción. Este ensayo, este texto breve de Merton, esta lectura 19 que ustedes para la próxima clase deben hacer, es un ensayo en el que Merton trata de plantear y mostrar el malestar que hay en la sociedad norteamericana en esos años 30 y 40. La idea de renuncia, ¿cómo era? Bueno, retomo, la de renuncia era el retraimiento, que es, por ejemplo, el burócrata que no le interesa obtener los fines culturales y tampoco le interesan los medios institucionales, porque, perdón, ese es el ritualismo, he fallado. El retraimiento o renuncia es el de el ejemplo que busca Merton es, por ejemplo, quienes están en contracultura, que no les importa lo que buscan la mayoría, lo que no les importa tampoco las estructuras y los medios para alcanzarlos, simplemente no les interesa eso. Y también los consumidores de drogas. Claro, tienen que pensar, estamos en 1937, yo creo que Merton es mucho más inteligente y a estas alturas podría ver eso en otros términos. Profe, disculpe por repetirlo, es que se me cayó el internet mientras lo decía, con muchísimo gusto, Samuel, claro que sí, para eso estamos. Repito, el retraimiento es el caso, la forma de estos, de comportamiento individual frente a la norma y a esta forma desviada sobre todo, en el que encontramos que el individuo en su comportamiento renuncia, por eso es retraimiento, renuncia tanto a los valores sociales para alcanzar como a esos medios institucionalizados para alcanzarlos. Y que los ejemplos que daba él eran los de los pertenecientes a contraculturas y lo de los consumidores de droga. Entonces les decía, esto es un ensayo sobre el malestar de la sociedad americana y fíjense que en este caso la innovación aparecía como un elemento positivo en la cultura norteamericana, sin embargo se trataba de un comportamiento individual de carácter delictivo, desviado. Por tanto, lo que está haciendo Merton es señalado dentro de una explicación que se encontrará en los libros como estructural funcionalista, donde también encontrarán a Durkheim, pero que eso poco dice. Van a encontrar que esta explicación, esta teoría mertoniana de la anomia o de la frustración estructural, va a explicarnos es que detrás de esta innovación y de estas formas de comportamiento desviado, se revela ante nosotros el carácter normal del proceso de desviación en una sociedad que se basa en la continua producción de desequilibrios. Es decir, lo que Merton nos está señalando acá es que ya hay una anomia estructural, hay una tendencia
evidencia la desviación dentro del orden social cuando observamos unas contradicciones internas entre los valores sociales y los medios institucionalizados para alcanzar esos valores sociales. Un ejemplo, el ejemplo que él está estudiando es el de el éxito americano, el de estos jóvenes trabajando la bolsa de valores en el sector económico, sector financiero, que recurren a unas actividades fraudulentas, actividades de corrupción y también actividades de violencia para obtener estos valores sociales perseguidos como son la riqueza en el caso de Estados Unidos. Bien, voy a poner una pausa un momento del video, paso a responder preguntas.